Bueno, saludos. En este video quiero hablar de rotaciones. Y vamos a hablar de rotaciones desde un punto de vista clásico, porque ahí es que vamos a obtener cuáles son los parámetros que vamos a utilizar para hablar o indicar rotaciones en mecánica cuántica. Ah, en, en- en traslaciones vimos que podemos escribir las traslaciones en tres dimensiones como e a la menos i sobre h barra, y voy a escribir aquí esto explícitamente, xpx, ypy, más zpz, y eso lo pudimos hacer porque los generadores del grupo, los operadores de momentum, conmutan entre sí. O sea que eso es igual a este exponente trigonométrico por este otro exponente trigonométrico. O sea, las traslaciones individuales en cada dirección. Y pudimos hacer eso porque el grupo de las traslaciones es abeliano. Todas estas cosas conmutan, así que no hay problema en decir que este a la derecha es igual a lo de la izquierda. Perdón. Ah, en rotaciones eso no va a ser cierto. En rotaciones vamos a ver que las rotaciones no son abelianas. El orden que hacemos las rotaciones es importante. Y por lo tanto, no necesariamente los generadores de esas rotaciones van a conmutar entre sí. Así que tenemos que tener un poquito más de cuidado y pues vamos a empezar a hacer esto simplemente de una manera clásica. Así que, y deja poner aquí, estas son traslaciones. Así que volviendo a rotaciones, vamos a mover esto de aquí. Ok. Así que, eh, y vamos a ver rotaciones en la medida en cómo afectan los vectores flecha de física general. O sea, una rotación es una transformación lineal en un vector que preserva la norma del vector, o sea, preserva la magnitud. O sea, una rotación se puede representar como una matriz que opera en los componentes de un vector organizados en forma de un vector columna. Así que el vector transformado, o sea, rotado, va a ser igual a una matriz, que es la matriz de rotación, actuando sobre el vector antes de rotar. En notación de índice, esto lo podemos escribir de esta manera, donde estoy sumando en J. Ahora, esa transformación lineal que va a ser la rotación tiene que ser tal que mantenga la magnitud del vector, preserve la norma. ¿Ok? O sea, la rotación no cambia la magnitud del vector. Así que si no cambia la magnitud, no cambia la magnitud al cuadrado. En otras palabras, vi', vi', eso me va a dar la magnitud del vector primo al cuadrado. Eso tiene que ser igual a vk
VK, que eso es la magnitud del vector antes de ser rotado, al cuadrado. Pero VI', eso lo puedo escribir como RI J VJ, y este segundo VI' lo puedo escribir como RI, y ahora tengo que usar otra letra. Vamos a usar K, que no hay problema porque este K está en otro término que no es este K a la derecha. Así que tengo ahora RIJ, RIK, eso es igual a VJ, VK, y eso tiene que ser igual a VK, VK. Observe que estos dos lados son iguales. Si esto que está aquí es igual a la delta de Kronecker, JK. Escribiendo eso explícitamente, RIJ, RIK tiene que ser igual a delta JK. Aquí voy a intercambiar estos dos índices. O sea, voy a escribir la trampuesta. O sea, esto que está acá arriba es la trampuesta de RJI. Al escribirlo de esta manera, vemos que estoy multiplicando la matriz trampuesta por la matriz original. Así que tenemos que la matriz trampuesta por la matriz original tiene que ser igual a la matriz identidad. O sea que la trampuesta es la inversa de la matriz. Cuando eso ocurre, se dice que R es ortogonal. ¿Ok? Resulta que el conjunto de matrices ortogonales forman un grupo. Donde la multiplicación de grupo es la multiplicación de matriz que conocemos y amamos. Así que cuando multiplicamos dos matrices ortogonales, nos va a dar otra matriz ortogonal. La multiplicación de matrices asociativa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? A ese grupo se le da un nombre, se llama el grupo O3. ¿Ok? El O es de ortogonal. Y el 3 es porque estamos hablando de matrices 3×3. Veremos también que ese 3 está relacionado con el número de parámetros que necesitamos para indicar una rotación. Bien. Ahora, resulta que ese grupo O3 es demasiado de grande para las rotaciones que nosotros queremos ver. O sea,
todas las rotaciones son ortogonales, pero no toda matriz ortogonal es una rotación. La manera que vamos a identificar cuáles son rotaciones es que las rotaciones tienen que estar, rotaciones infinitesimales, tienen que estar cerca de la identidad. ¿Ok? O sea que cuando yo ponga todos los parámetros de una rotación igual a 0, pues eso tiene que ser igual a la identidad. ¿Cómo vamos a hacer eso? Veamos. Notemos que si yo le saco el determinante a la ecuación pasada, o sea, esto es transpuesta, no es junto. Es el determinante de la identidad. Pues usando las propiedades de determinante, esto es igual al determinante de la transpuesta por el determinante de la matriz. Y el determinante de la identidad es 1. Resulta que el determinante de la transpuesta es igual al determinante de la matriz. Por lo tanto, este lado izquierdo es igual al determinante de la matriz al cuadrado. Por lo tanto, el determinante de una matriz ortogonal tiene que ser o positivo o negativo 1. ¿Ok? Como las rotaciones que a nosotros nos interesan están cerca, en las rotaciones infinitesimales, tienen que estar alrededor o cerca de la identidad, y el determinante de la identidad es positivo 1, vamos a tomar solamente el subgrupo con determinante positivo 1. Las que tienen determinante negativo 1 son transformaciones, por ejemplo, como transformaciones de paridad. ¿Ok? Perdón. Esas transformaciones son discretas, no necesariamente van a estar en identidad, cerca de identidad, no hay un parámetro infinitesimal como tal, y su determinante va a ser negativo 1. ¿Ok? Como estamos tomando un subgrupo, ¿ok? Ese grupo que formamos de matrices ortogonales con determinante positivo 1, estoy usando D mayúscula, se denomina SO3. La S viene del inglés special, especial, porque estamos tomando un subgrupo especial, el que tiene determinante 1. ¿Okay? Es el grupo de matrices ortogonales con determinante 1 con 3 parámetros o matrices 3x3. ¿Okay? Bien. Así que
Vamos a buscar ahora una expresión general para un elemento de ese grupo SO3, o sea, una matriz 3x3 que me va a representar una rotación. ¿Cómo yo parametrizo esas rotaciones? Hay varias maneras de parametrizarlo. Una que se utiliza en mecánica cuántica mucho también es usar los ángulos de Euler, que me imagino lo han visto en mecánica clásica. Otra manera, que es la que vamos a utilizar ahora, es... Déjame ver si puedo usar estas cositas aquí, que no las encuentro ahora. Ah. Para llamar o decir una rotación, yo necesito un eje y necesito un ángulo. ¿Verdad? Con respecto a qué eje voy a rotar y por cuánto voy a rotar, hacer la rotación. El eje lo puedo indicar utilizando un vector unitario. N. ¿Verdad? Que ese vector me da la dirección, ¿verdad?, del eje. Y la dirección del vector unitario me dice cuál es el sentido positivo del ángulo, utilizando la regla de la mano derecha, donde el pulgar me apunta en la dirección del vector unitario y los dedos de la mano me dicen cuál es el sentido positivo de ese ángulo. ¿Ok? Bien. Así que, ¿cómo yo puedo usar esa parametrización para escribir un elemento cualquiera de ese grupo SO3? Me voy a ir a la otra página para hacer eso. Así que, primero, vamos a decir que el eje de rotación es este. Así que el vector unitario n apunta en esa dirección. Déjame ver si lo puedo acomodar. No. Ok, así está un poquito mejor. Ahí está. Ok. Y luego tengo el vector v. Observe que el vector v y el vector unitario n, o sea, el eje, me definen un plano. ¿Ok? La estrategia que vamos a seguir es la siguiente. Usando v y n, yo voy a formar lo que van a ser básicamente tres ejes ortogonales. ¿Ok? Usando v y n. Y luego voy a escribir el vector rotado, v', utilizando esos tres ejes, como si fueran, ¿verdad?, un sistema de coordenadas. Así que, observe que este vector v, lo puedo dividir en dos componentes.
un componente que es perpendicular a n y un componente que es paralelo a n. Observe que ese componente paralelo lo puedo escribir como el vector v producto punto n. Eso me da el componente de v en la dirección de n. Y pues para tener un vector componente, bueno, este es el componente paralelo. Si quisiera un vector componente, multiplico esto por el versor n. Y ahora el vector perpendicular lo puedo escribir como v menos el vector componente paralelo. O sea, que esto, bueno, vamos a escribir esto como el vector perpendicular, el componente perpendicular. Y esto pues sería v menos v.n n. Esto es versor. Bien. Ok. Así que vamos a generar ahora mis otros dos ejes que tienen que ser perpendiculares a n y entre sí. Y perpendiculares entre sí. Así que lo más fácil es que uno de los ejes sea paralelo a v perpendicular. Así que puedo hacer esto menos feo. Así que este eje va a ser paralelo a v perpendicular en el plano donde está v y n. Y lo vamos a indicar por el vector unitario a. Y es unitario, así que versor. Inmediatamente aquí, esto lo puedo escribir, el vector unitario a, como v perpendicular, perdón, sobre la magnitud del vector, o sea, el componente perpendicular. O sea que esto es v perpendicular por v menos v.n n. Y ahora, para hacer la otra dirección, puedo definir esta dirección con el vector unitario b Déjame mover este n un poquito para arriba. Ahí, para que no se confunda. Ok. Y esto es versor. Me caso en la como escribir flecha. Pues este vector b, que me define la tercera dirección ortogonal, lo puedo escribir como un producto cruz entre n cross a. Pero a es esto que está aquí.
Aquí tengo dos vectores. Este vector n es paralelo a él mismo, a este otro término acá. Así que ese producto es 0. Y me queda que b es 1 sobre v perpendicular n cross v. ¿Ok? Así que lo que vamos a hacer, ahora vamos a rotar el vector v con respecto al eje n. Y eso me va a dar, es la flecha, un vector más o menos así. Y ese lo vamos a llamar v'. V' fue rotado en el sentido positivo por un ángulo phi. ¿Ok? Note que lo que estoy haciendo es rotando esta flecha con respecto a este eje definido por n. Déjame mover este B otra vez aquí. Ok. O sea, que el componente perpendicular de v' es exactamente el mismo componente perpendicular de v, y el componente paralelo de v' tiene el mismo valor que el componente paralelo de v. Se supone que esta línea y esta son paralelas. ¿Okay? Bien. Habiendo definido todas estas cantidades, podemos entonces inmediatamente y fácilmente escribir lo siguiente. El vector primo va a tener dos componentes, va a tener tres componentes. Va a tener el componente en la dirección de n y va a tener dos componentes, uno en la dirección de a y otro en la dirección de b. Esos componentes los puedo escribir en términos de v perpendicular primo. O sea, v perpendicular primo coseno de phi, o sea, v perpendicular primo que es esta línea aquí, coseno de phi, me da el componente en la dirección de a. Más v perpendicular primo seno de phi me da el componente en la dirección de b. Ahora lo que quiero es escribir todo esto en términos del vector no primo. O sea, vamos a usar notación de índice. V''i. V perpendicular primo es lo mismo que V perpendicular. Así que aquí lo que iría sería el componente i del vector n. Más v perpendicular primo es igual a v perpendicular en términos del vector original. Coseno phi. Y aquí lo que iría es el componente i del vector a. Y pues lo mismo aquí, pero usando seno. Y el componente i de b.
V paralelo es esto que está aquí. Así que eso lo puedo escribir VJ, NJ, NI. V perpendicular, coseno de phi. AI es esto que está acá. Así que eso lo puedo escribir como 1V perpendicular por VI menos VJ, NJ, NI más V perpendicular seno de phi, y el componente I del vector B es 1 sobre V perpendicular y entonces tengo epsilon y KJ. Entonces tengo NK VJ. Observe que los V perpendiculares se cancelan. Y ahora voy a sacar VJ factor común en todos estos términos. Así que tengo VI', eso es igual a, sacando VJ me va a quedar NJ, NI más, aquí tengo coseno de phi. Para convertir esto en VJ y sacarlo de factor común, voy a usar una delta de Kronecker y J, y saco VJ entonces, menos, aquí me queda NJ, NI, más seno de phi, epsilon y KJ, y me queda NK. Y ahora que saqué VJ factor común. O sea, tengo V' es igual a algo que depende de I y J multiplicando VJ. O sea, esto que está acá. Por lo tanto, identificamos inmediatamente el término en paréntesis como esa matriz de rotación, o sea, el elemento IJ de esa matriz de rotación. Vamos a empaquetar estas cositas un poco. Vamos a definir P y J, o sea, eso va a ser una matriz, como NI, NJ. Observe que P y J definido de esta manera es simétrico. Esto básicamente que está aquí es una matriz de proyección, ¿verdad? Al P operar sobre un vector, me va a dar la proyección del vector V en la dirección de N. Ahora, vamos a coger esto y vamos a definir una cantidad que vamos a llamar QIJ, que es epsilon y KJ NK. Y observe que con esta definición, Q es antisimétrico. Así que con esto, una matriz de rotación
que lo estamos escribiendo con una parametrización que va a depender del eje y de la rotación. Eso va a ser igual a esta matriz P, que depende de n solamente, más coseno de phi, eso multiplicado por la matriz identidad, menos P, más seno de phi por Q. Esto es una ecuación general para obtener una matriz de rotación con respecto a cualquier eje y pues por cualquier ángulo. Así que hemos encontrado, ¿verdad?, todos los elementos del grupo SO3. Vamos a checar que esta ecuación da el resultado esperado. Vamos a buscar rotación con respecto al eje de Z. O sea, el vector n es 0, 0, 1. Así que la matriz P es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Esto es un 0, no un 6. La matriz Q resulta que es 0, menos 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Así que, ya construidos P y Q con la información del eje, vemos que la matriz R para rotaciones con respecto al eje de Z sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 más coseno de phi 0, 0, 0, coseno de phi 0, 0, 0, 0. Este es el término, este que está aquí. Exacto. Ahí tengo la identidad y este P, pues nada más tiene el tercer elemento de la tercera columna igual a 1, que cancela el de acá. Y entonces me queda la matriz seno por Q, así que sería 0 menos seno de phi 0, seno de phi 0, 0, 0, 0, 0. Y al sumar esas tres cosas, pues llegamos a la matriz de rotación con respecto al eje de Z que usted conoce desde mecánica clásica. Observe que estas rotaciones, aquí terminamos el ejemplo. Observe que para estas rotaciones necesitamos tres parámetros. O sea, necesitamos
el ángulo, eso es un parámetro, y necesitamos el vector unitario n que me define el eje. Ese vector unitario tiene 3 componentes, pero como es unitario, no son independientes, aquí hay 2 parámetros. Porque tiene que ser unitario. Así que necesito 3 parámetros para indicar una rotación, y eso va a ser cierto también en mecánica cuántica. El propósito de todo esto es encontrar cuáles son el parámetro que vamos a utilizar para hablar de esto en mecánica cuántica. Y eso lo vemos para rotaciones infinitesimales. Para rotaciones infinitesimales, vamos aquí a la ecuación. Si phi es infinitesimal, pues coseno de phi es 1 y seno de phi es phi. Si coseno de phi es 1, vemos que la matriz P se cancela. Vamos a escribir phi como epsilon. Y es infinitesimal. Así que vemos que la rotación sería la matriz identidad más epsilon por Q. Como estamos hablando de cerca de la identidad, rotaciones infinitesimales, esto que está aquí van a ser los parámetros. ¿Okay? Y esto es lo que vamos a usar como parámetros para hablar de rotaciones en mecánica cuántica. Vamos a dejar hablar de rotación mecánica cuántica para el próximo video. Gracias por su atención. Cualquier pregunta me escriben un correo electrónico en confianza. Y si pongo foros en Moodle, pues también con mucho gusto escriban la pregunta en el foro. Que pasen bien.